Bienvenidos a todos a el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos ya en el estudio 4 que hemos titulado La Iglesia y la Historia. Estos capítulos de Apocalipsis que son en los cuales nos vamos a centrar en este estudio que ustedes seguramente ya leyeron fueron el capítulo 8, 9, 10 y 11. Y lo que vamos a hacer acá es hacer un pequeño comentario de estos capítulos. Así que voy a intentarlo, digamos, tratar de condensar o de tener algunas ideas de estos 4 capítulos, porque son muchas imágenes y muchas cosas que son muy difíciles de transmitir en tan pocos minutos. Pero vamos a hacer el intento. Entonces, vamos a compartir algunas cosas que son muy interesantes de estos capítulos. Lo primero es que en el capítulo 8 se hace una alusión muy interesante a la oración de los santos y cómo antes de empezar a hacer otra serie de siete, que ya son otros anuncios, el pastor, el apóstol Juan, si es el apóstol o el pastor, ven en el capítulo 8 cómo las oraciones del pueblo de Dios suben como una ofrenda delante del trono. Y esto es muy bonito porque eh, pues llama a la iglesia a seguir orando en medio de las situaciones. Entonces, la oración, aquí comienzan, hay una serie en Apocalipsis de 3 7 que se llaman 3 septenarios, los 7 sellos, que son los sucesos futuros, que son los que hemos leído hasta ahora. De hecho, el séptimo sello, digamos que se abren 7 trompetas, o sea, que queda como inconcluso, después vuelve y se retoma el séptimo sello. Entonces están los 7 sellos que hablan de los sucesos futuros, las 7 trompetas que son anuncios y advertencias, y luego las 7 copas que son el juicio sobre la naturaleza y las fuerzas del mal. Entonces, como veíamos en los capítulos anteriores o en los estudios anteriores, mientras los sellos siguen, digamos, la línea del sermón profético de Jesús en Mateo 24, las trompetas y las copas son algunas relecturas y digamos así como ampliaciones de las plagas de Moisés. O sea, mucho de lo que Juan usa, de las imágenes que usa en Apocalipsis, son imágenes traídas del Antiguo Testamento. En este caso, las trompetas son ampliaciones y ustedes van a ver muchas o leyeron muchas similitudes frente a las plagas de Moisés. También, por ejemplo, aquí Juan en estos capítulos usa elementos de la imagen de libros del Antiguo Testamento, en este caso de Joel y más adelante del libro de Ezequiel. Y es muy interesante ver que en el capítulo 9 se les da el poder a las langostas para destruir, pero y que representan, digamos, como esas criaturas demoníacas que parecen ser aterradoras, pero lo interesante que al igual de las plagas de Moisés, eran permitidas y aún controladas por Dios. O sea, en Apocalipsis uno no ve que el diablo, la maldad tienen total libertad para hacer lo que quieran, sino que de alguna manera la historia sigue controlada por Dios. En estos capítulos también hay imágenes muy interesantes, digamos las imágenes de las langostas y cómo las describen como caballos con pelo largo. Esto para alguien que estuviera leyendo en esa época, un romano entendía que se está hablando de los partos. Los partos eran los enemigos más temidos de los romanos y eran famosos por sus caballos, por tener mucha fuerza en su caballería. Y los partos se caracterizaban de los romanos y de muchos otros pueblos porque a diferencia de ellos tenían el pelo largo. Por eso la imagen que usa Juan acá de que era una langosta con pelo largo, unos caballos con pelo largo. Los partos eran conocidos por ser diestros en disparar sus arcos hacia atrás, algo que se relaciona en el capítulo 9, versículo 10, cuando decía que tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron, bueno, el poder para atormentar a la gente. Entonces, digamos, estas imágenes como la del río Éufrates, aquí en el capítulo 9, eran importantes entenderlos y son importantes porque en la época era, digamos, la frontera entre los romanos y los partos. Y el propósito, digamos, de todo lo que
Juan anuncia aquí a través de estas trompetas es traer arrepentimiento al pueblo. Luego, en el capítulo 10 se ven algunas relecturas de libros como Daniel, sobre todo en el capítulo 12. Aquí se hallan entonces reyes, denuncias, bueno, y ustedes van a ver que va a empezar a abrirse ya mucho más claro en el capítulo 12 y 13, que está hablando del imperio romano, de la bestia, de los emperadores y todo esto. Estos dos testigos que aparecen en el capítulo 11, pues son una imagen también prestada del Antiguo Testamento de Zorobabel y Josué, algunos también piensan de Moisés, Elías, pero bueno, digamos que esto es para decirles que son imágenes del Antiguo Testamento que Juan los trae y digamos que con eso también hace un anuncio de lo que va a pasar, pero con temas prestados del Antiguo Testamento. Eh, Aparece el símbolo de los 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, que es lo mismo, y esto tiene que ver con unos, digamos, unos periodos de sufrimiento que tiene con, digamos, algo que Jesús también habla de la gran abominación, pero cubren simbólicamente todo el periodo, o sea, eso no son meses o días literales, sino que cubren simbólicamente el periodo entre la primera y la segunda venida del Señor. Así es que se interpreta este tiempo. Y lo que está diciendo digamos, repetir tanto esto, que son tantos meses, tantos años, es que va a haber una persecución, eh, pero que tendrá un fin y que al final de todo Dios cuidará y protegerá a su pueblo. Aquí se usan imágenes prestadas de alguna manera del libro de Zacarías también. Y en el capítulo 10, al final, es la primera vez en donde el pueblo de Dios, Alberto, o no, el pueblo de Dios, no, la humanidad, al ver todo lo que está pasando, como que responden positivamente ante Dios, porque ustedes ven que en los capítulos anteriores, en el capítulo 9, por ejemplo, al ver todo eso, ni siquiera se arrepienten, pero ya en el capítulo 10, después de que pasan algunas cosas, ya como que dicen, bueno, le dan gloria a Dios en medio de todo esto, como que empiezan a reaccionar. Y la séptima trompeta es el establecimiento del reino de Dios. Así que estas son algunas imágenes de los capítulos 8, 9 y 10. Y bueno, son muchos, muchos textos, pero está hablando algo que es muy interesante en el libro, es que, digamos, todas esas imágenes que usa Juan tienen que ver con la idea de la idolatría. Y en Apocalipsis la idolatría se relaciona mucho o digamos, o se usa mucho con la imagen de los demonios también. Entonces, los demonios y la idolatría son dos temas centrales en el libro de Apocalipsis, que a menudo son asociados con el imperio romano en el libro. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer todos nosotros es, ¿cuáles son esas idolatrías de nuestra sociedad? Porque en los estudios pasados hemos visto, y digamos que en los primeros capítulos 2 y 3 es el mensaje a la iglesia, o sea, todo el libro es un mensaje a la iglesia, mucha de ella acomodada, mucha de ella que estaba haciendo concesiones con el imperio para mantenerse, digamos, mantener su estatus y su tranquilidad social. Y Juan está denunciando eso y está denunciando y está diciendo algo que es muy interesante y que para nosotros y el cristianismo hoy en día es complejo, porque Juan está diciendo, hay sufrimiento y eso lo dijo Jesús también, el que quiera seguirme, tome su cruz, o sea, es un camino difícil de sufrimiento. Pero la iglesia cristiana, hoy en día, así como la de Apocalipsis también, está buscando los caminos fáciles de poder para tener tranquilidad y Juan está denunciando exactamente eso. Así que la pregunta para todos nosotros también es, ¿cuáles serían esas idolatrías nuestras en la sociedad o en la iglesia que están desplazando el señorío de Jesús en nuestras vidas? Así que bueno, que disfrutemos mucho este estudio número 4, la iglesia y la historia en el mundo, a través de los capítulos 8, 9, 10 y 11 de Apocalipsis. Que el Señor los bendiga en sus discusiones.